Ok, el mensaje de hoy se llama la revelación. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo aconteció este mensaje? No fue una casualidad, no fue un accidente. Las cosas de Dios no pasan por accidente. Ok, eso es lo que primero tenemos que entender. Resulta que en estas mañanas en las que he tenido que madrugar para ir al trabajo, mm, me dejaron temprano en un parquecito donde lo único que habían eran pericos, palomas y unas cuantas personas esperando bus. Me fui a sentar en una banquita porque yo sentía unas ganas de hablar con Dios y me fui y me senté y empecé a orar y a decirle, Señor, ¿cómo te necesito? ¿Cómo necesito tu presencia? Verdaderamente me haces falta cuando mi vida se llena de tanta cosa y no eres tú. Y empecé a hablar con él y a decirle, Señor, ayúdame a ser cada día mejor, a cambiar, porque sé que hay tanto en mí que necesita ser cambiado. Puse las escrituras y en medio de esas escrituras había una que vamos a leer hoy, en donde el Señor habla acerca de precisamente esto, la revelación. Y con solo que escuché esto, la revelación, inmediatamente sentí al Señor, escriba eso, este es un mensaje. Lo escribí en una notita en el teléfono, pero no tenía el mensaje desarrollado. Yo sabía que era un tema que íbamos a desarrollar, pero, o sea, hay tanto que hablar de esto, pero no lo tenía desarrollado como tal. Am, Hoy, cuando me propuse pasar tiempo con el Señor y llevar el desarrollo del tema ya a su conclusión, el Señor me llevó por una aventura, literalmente, en donde Él me enseñó tantas cosas que yo verdaderamente no había ni siquiera visualizado. Eh, Hoy estaba hablando con un hermanito en la mañana y resulta que cuando terminé me fui a orar, le dije, Señor, necesito esto, puse alabanzas y empecé a decirle, ok, llévame por donde tú quieras y empezó a llevarme literalmente y empecé a construir lo que ustedes van a ver hoy. Iglesia, es tan importante que entendamos, y lo hemos hablado muchas veces, el tiempo en el que usted y yo nos encontramos hoy por hoy. Para nosotros, cuando vivimos muchos años, nos acostumbramos a vivir, nos acostumbramos a este mundo, nos acostumbramos a todo lo que nos rodea y lo que menos nos damos cuenta es que el tiempo que está pasando no es ni siquiera nuestro, es de Dios. Que todo lo que nos rodea tiene que ver con Dios, es acerca de Él. Vivimos en el planeta que Él creó con su creación y nosotros somos su creación. ¿Ustedes creen que nosotros fuimos creados solamente para venir a este mundo a hacer dinero para pagar cuentas y vivir? El propósito de nuestra existencia no es ese. Eso es lo que hay que hacer para darle al César lo que es del César. Pero créanme, cuando nosotros empecemos a ver con los ojos de Dios la realidad y la perspectiva de Dios, nuestra vida va a tener un giro tan radical. Vamos a vivir la perspectiva de Dios y vamos a empezar a dar un fruto que ni usted ni yo podemos dar a menos de que haya una intervención divina en nuestras vidas que nos permita verdaderamente poder mostrar este fruto. Ahora, para que usted y yo podamos ver más allá, para que usted y yo podamos entender más allá de lo que hoy por hoy entendemos. Por más que estudiemos, que les doy un ejemplo, si yo me voy a meter a la universidad para tratar de sacar una maestría o un doctorado en teología, digamos, más allá de ese conocimiento no voy a poder dar porque ese es el límite humano que yo tengo. Y sin embargo, si yo voy a la presencia de Dios, la presencia de Dios a través del Espíritu Santo me va a enseñar cosas que no están en esta tierra, que no son de esta tierra o que son para esta tierra, pero que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado. Y son tan poderosas que no solamente llenan mi vida de paz, de alegría, de gozo, sino que le dan propósito a mi vida y empiezo yo a compartir esto con los demás y empieza a sembrarse y a regarse la bendición. Pero si nosotros no habitamos
en una constante revelación, no nos vamos a salir del cascarón de lo natural. No nos vamos a salir del cascarón de la lógica humana. ¿Quién ha dicho que el Señor está basado en lógica humana? Al contrario, el Señor desafía la lógica humana por todos lados. No dice la palabra que sus caminos son más altos que los nuestros. Bueno, el propósito de que sus caminos sean altos, más altos que los nuestros, es que nosotros no podemos alcanzar ese entendimiento y ese conocimiento por nuestro propio esfuerzo. Necesitamos que Él nos instruya, necesitamos que Él nos muestre. Y la única manera de que nosotros logremos eso es que tengamos la voluntad de ir a buscarlo a Él para que nos enseñe, para que nos muestre. Miren, no hay nada más lindo que recibir una revelación. Impacta tu vida, te llena de pasión, te das cuenta que Dios te acaba de hablar, algo que parecía tan increíble, tan difícil de entender y tan difícil, de repente se vuelve más bien apasionante. Te enamoras de Jesús, empiezas a conocerlo realmente e íntimamente, empiezas a conocer su corazón, empiezas a conocer cómo intencionalmente Él te cuida, te protege, hasta de ti mismo, hasta de ti misma. Hoy escuchaba en la mañana, y no es accidente que escuché esto, que el 91.4% de todos los temores y pensamientos que nosotros tenemos en nuestra mente, 91.4%, escuchen esto, son pensamientos que nos afectan mental, física y emocionalmente. ¿Por qué? Porque nos preocupamos por todo. Nos preocupamos por cosas que ni siquiera existen. Ese 91.4% de todas las cosas que nos preocupan no existen. Imagínense, nos preocupamos casi al 100% por cosas que no han ocurrido, por cosas que no están ocurriendo o por cosas que no van a ocurrir. Y sin embargo, en nuestra mente nos predisposicionamos y nos ponemos nerviosos, ansiosos. Uy, ¿y qué pasa si esto? Uy, ¿y qué pasa si el otro? Uy, y cuando nos damos cuenta ya estamos enfermos por estar pensando eso. ¿Cuántas personas conoce usted que pasan así, preocupadas por todo, en lugar de tener la paz de Cristo, en lugar de buscar su presencia y reconocer que Él tiene el control de todas las cosas y que si algo sucede o no sucede, depende de lo que Él pretende para que nosotros aprendamos, para que nosotros inclusive, hoy hablaba de eso, a veces el Señor permite que cosas sucedan para que las veamos, porque estamos tan metidas en estas situaciones que no somos capaces ni de entender lo que está pasando. No somos ni capaces de entender los síntomas de lo que estamos viviendo. Simplemente los adoptamos como algo normal. Pero si nos tomamos el tiempo y nos damos cuenta y atamos cabos y le pedimos al Señor, Señor, muéstrame qué es lo que quieres que yo aprenda de esto que me está pasando. El Señor no es lo que busca no es afligirnos, no busca hacernos sufrir. Él está llamando nuestra atención para que veamos dónde está nuestro corazón, dónde está nuestra mente y en qué se nos está yendo la vida. ¿Se nos está yendo la vida en Cristo o se nos está yendo la vida en este mundo? Si usted y yo nos fuéramos para el cielo hoy, ¿sabe qué sería una de las cosas que más nos dolería? Es saber todo el tiempo que tuvimos en nuestra vida para vivir para Cristo y hacer una obra para Dios aquí en la tierra y desaprovechamos la oportunidad. Vivimos para nosotros. Vivimos para otra compañía o para la compañía tal o para el jefe tal o para la universidad tal, no para Cristo. Y por eso hoy yo les traigo este mensaje, porque yo quiero que eso cambie. A mí no me importa la edad, a mí no me importan los dolores, a mí no me importan los padecimientos. Créame que al Señor menos. El impacto que cada uno de ustedes puede tener en la vida de otras personas depende de su voluntad, de si ustedes quieren realmente convertirse en extensiones del reino de los cielos ya. ¿Cuál es el único requisito para el puesto?
tener la voluntad, querer convertirse en un emisario de Dios. No hagamos las de Moisés, que Moisés mismo dijo, pero perdóname, yo no puedo ni hablar, yo no sé ni con qué hablar, además yo soy enemigo de ellos más bien. Y el Señor les dijo, ¿no soy yo acaso el que hace al ciego y al mudo? Te voy a decir lo que tienes que decir, no nos lo dice el Señor en la palabra. Entonces, ¿por qué nos preocupamos por lo que no nos corresponde a nosotros? Nosotros no nos corresponde tener las fórmulas listas, no, nos corresponde tener el corazón dispuesto y el Señor hace lo demás. Y comienza con la revelación. La revelación de quién es Cristo, la revelación de quién es Él y de quiénes somos nosotros sin Él. Ahí es donde nos damos cuenta y nos debería dar pánico no estar en su presencia. Nos debería dar temor el no sentirlo a Él junto a nosotros o con nosotros o en nosotros. Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Muy sencillo. O estamos en Él o estamos en nosotros. O estamos en Él o estamos en nuestra carne. No hay término medio. ¿Qué dice Apocalipsis acerca de los tibios? Los que están en el término medio, los que dicen, ay, no, con esto es suficiente. Te vomitaré, dice, ¿verdad? Yo creo que aquí nadie quiere ser vomitado por el Señor. Así que hoy vamos a ver de qué se trata la revelación. Y es mi más sincero deseo que la persigamos. Que nos dejemos de excusas, que nos dejemos de tradicionalismos, que nos dejemos de temores, porque los temores no vienen de Dios. Y le pidamos a Dios revelación en nuestra vida. Amén. Ok, antes de entrar en la palabra, vamos a ver algo muy interesante. Apocalipsis, la palabra Apocalipsis, inmediatamente nos lleva a pensar el fin del mundo, ¿verdad? El fin de los tiempos, el gran juicio, el castigo divino de Dios sobre la tierra. Pero en realidad la palabra Apocalipsis, ¿verdad? Se origina del griego Apocalipsis o Apocalipseos, que significa realmente descubrir, pero realmente o implícitamente significa revelación. Ahora, ¿qué es revelación? Es descubrir, ¿ok? Es desvelar, develar, publicar, confesar, delatar. Es manifestar, es mostrar. Y de hecho, si ustedes ven en la foto, hay un hombre en un laboratorio que está vertiendo un químico, ¿verdad? Y este químico está cayendo en una foto, en una bandeja, y donde el líquido ha tocado se empieza a ver una imagen, pero más allá de ahí no se puede ver la imagen. Ese líquido hoy en su vida representa al Espíritu Santo. Si usted no habita en el Espíritu Santo, no que el Espíritu Santo habite en usted, eso es diferente. Si usted no busca la presencia, si usted no busca conectar y estar en sintonía con el Espíritu Santo, usted va a ser como la mitad de la foto que no se ve. Y usted puede ir a leer la palabra y se la aprende en 15 idiomas si quiere. Y va a seguir estando como esa parte que está ahí sin revelar. Pero si usted se mete con el Espíritu Santo, de repente usted empieza a ver algo que estaba ahí, pero que usted no podía ver. Es exactamente lo que nos pasa a nosotros, iglesia. ¿Y saben por qué lo sé? Quiero que se autoanalicen el fruto de su vida. Sin ustedes hay ansiedad, sin ustedes hay temores, inseguridades, si ustedes pasan con preocupaciones, con depresiones. Vean, la ansiedad y el estrés hoy por hoy está matando más gente que cualquier enfermedad en el mundo. Y se ha vuelto tan normal que nadie lo ve como una pandemia. Está bien morir de estrés. ¿Y qué nos dice el Señor? No os afanéis, no os preocupéis por nada. Entonces, o le hacemos caso a Dios o le hacemos caso al mundo. Lo curioso es esto, como nosotros no estamos viendo la perspectiva de Dios, seguimos viviendo nuestra propia perspectiva aquí en la tierra.
Y yo les voy a decir una cosa, cuando yo le pedí a Dios, por favor, muéstrame cómo es que tú ves las cosas. Y el Señor me mostraba cómo es que Él ve las cosas. Me liberé. Verdaderamente me liberé. Me liberé de un montón de cosas. No estoy diciendo que soy perfecto, para nada, al contrario. Ahora, gracias a que puedo ver, si yo me veo en un espejo y no estoy en la presencia de Dios, más bien me detesto. Y es precisamente por eso que necesito correr a los brazos del Señor y permanecer en el Señor, porque si no, no soy de agrado ni para mí mismo. ¿Cómo queremos ser? ¿Como las personas que están con ese líquido ahí, que pueden ver la foto, o como las otras, que no les interesa ni siquiera ver la foto? Nosotros como iglesia estamos llamados a ver, porque para eso el Señor vertió al Espíritu Santo en nosotros. ¿Se imaginan tener el químico y no estar usándolo en las fotos? Entonces, ¿para qué? Iglesia, no podemos vivir así. Vean qué curioso. Conocimiento y capacitación. Escucha la palabra del Señor, oh pueblo de Israel. Esta es Oseas 4, 1, 6. Vamos a leer esa primero. Dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella. Con las bestias del campo y las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que se resisten al sacerdote. Caerás, por tanto, en el día y caerá también contigo el profeta de noche. Y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué palabra más fuerte, ¿verdad? Nos da el Señor ahí en Oseas. Probablemente de este extracto lo que más conocemos es mi pueblo perece por falta de conocimiento. Eso es todo lo único que sabemos que todo el mundo usa, ¿verdad? Como un estribillo. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces automáticamente lo asociamos con ¿qué? Lo asociamos con la palabra. Uy, sí, no, tenemos que aprendernos la Biblia. Y eso no es lo que está hablando el Señor. El Señor no está hablando de eso. Es parte de lo que está hablando, pero no está hablando directamente de eso. Vean, escucha la palabra del Señor. O sea, el Señor le habló ¿cómo se llama? Al profeta para llevarle un mensaje a su pueblo. ¿Ok? El Señor ha presentado cargos en tu contra diciendo, no hay, este es el marco del el comportamiento de este pueblo. No hay fidelidad, ni bondad, ni conocimiento de Dios en tu tierra. Y ahorita vamos a ver el significado de esa palabra conocimiento en hebreo. Es impresionante, iglesia. Haces votos y los rompes. O sea, hoy sí, mañana no. Personas de doble ánimo. Matas, robas y cometes adulterio. Claro, nosotros vamos a decir, no, no, esa persona no me describe a mí, o sea, yo no soy así. No, pero nosotros caemos en otros rangos. Estos son unos rangos absurdos ya de pecado, pero nosotros cometemos otros pecados. ¿Cómo qué? Hablamos más de la cuenta, hablamos de otras personas a espaldas de ellos, nos quejamos de Dios y de la gente, a veces nos brincamos las filas o hacemos trampa de alguna forma sutil. Ah, no, pero es una mentirilla blanca, decimos por ahí. Caemos en lo mismo. Hay violencia en todas partes, un asesinato tras otro. Cómo están nuestros países en Latinoamérica? ¿Cómo está el mundo? Por eso la tierra está de luto y todos desfallecen, hasta los animales salvajes y las aves de los cielos y los peces del mar desaparecen. No estamos experimentando eso. No estamos viendo cómo hasta los animales están muriendo. No señales a otro para echarle la culpa.
Ojo, porque usualmente cuando nos dicen que algo está malo, inmediatamente pensamos, uy, sí, mira, eso me recuerda a fulanito de tal y me recuerdo de tal y me recuerdo de tal, en lugar de uno verse a uno mismo, porque la responsabilidad de uno mismo es uno mismo, no los demás. Yo voy a ir a dar cuentas por Jerry, no por nadie más. Entonces dejemos de hacer eso. Veámonos delante del Señor, veámonos en el espejo, porque el Señor lo hace con instrucción, nos corrige con amor, pero nos corrige para mejorar, no para empeorar. No señales al otro para echarle la culpa. Mi queja, sacerdotes, es con ustedes. Nosotros como sacerdotes del ministerio de Dios, evangelistas, profetas, sea el rango que sea, intercesores, simples seguidores, nosotros tenemos un sacerdocio y un llamado. Y vea cómo dice aquí, dice, mi queja es con ustedes, sacerdotes. Así que tropezarán en plena luz del día y sus falsos profetas caerán con ustedes durante la noche y destruiré a su madre, Israel. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Y ahorita vamos a ver cuál es esa palabra de conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Qué fuerte. Ya que olvidaron las leyes de Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Ellos obedecían al Señor por la ley y la ley era para eso, para que ellos se sometieran a la ley, para que la ley les dijera que sí y que no, pero la ley misma no podía salvarlos. Vamos a leer ahora Oseas 6:6. Dice, lo que pido de vosotros es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocausto. Amén. El Señor más adelante les dice, ya. O sea, lo que yo estoy pidiendo de ustedes es amor. Yo quiero que hoy se examinen en el corazón y piensen en una persona en la que tienen conflicto ustedes. Una persona con la que tienen conflicto. Puede ser bueno, vamos a decirlo así, puede ser una pareja, puede ser una amistad, puede ser un familiar, alguien con quien se llevan bronca. Díganme una cosa, ¿sienten ustedes el amor de Dios por esa persona? ¿O lo que sienten es la bronca? Ahí está la primera radiografía, ¿verdad? Porque técnicamente, si estamos en el espíritu, eso no debería estar ahí. No debería estar ahí. Y dice el Señor, conocimiento de Dios es lo que pido, y no holocaustos, no sacrificios. ¿De qué me sirve ayunar? ¿De qué me sirve ir a una conferencia? ¿De qué me sirve ir a meterme en ministerios y trabajar y servir si no soy capaz ni siquiera de amar al prójimo? Amén. Qué duro, ¿verdad? Pero ¿saben por qué esto es importante? Porque si nosotros no somos duros con nosotros mismos, vamos a seguir engañados. Vamos a seguir engañados, iglesia. Y el Señor tiene demasiado que hacer con ustedes y a través de ustedes como para que nuestra mente siga siendo el problema que nos impide llegar a donde el Señor quiere que lleguemos. ¿Qué dice segunda de Timoteo 3:16-17? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a nuestro Señor. Vean qué Amén. bonita esta versión. Dice, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender. Yo recuerdo cuando yo escuchaba redarguir, honestamente, nunca a mí en español, en todos mis años de vivir una vida en español, ¿verdad? Como mi primer idioma, había escuchado esa palabra más allá de la Reina Valera de 1960. Entonces yo nunca entendí qué significaba. Y de hecho me hacía pensar en
¿cómo es? Bueno, la de vómito. Redarguir, redarguir. Regurgitar. Me hacía pensar más bien en regurgitar, que es de vómito. Pero realmente nunca entendía qué era. Y después con los años fui entendiendo qué significaba. Pero me gusta cuando dice acá, es útil para enseñar, reprender y corregir. Es reprender. La palabra misma está diseñada para reprendernos, para Amén. ayudarnos a ver lo que está mal. Mire, en las empresas, cuando uno tiene gente a cargo, uno tiene que decirles lo que está mal. Si la persona no es lo suficiente madura para aceptar, para verlo, para aceptarlo y corregir, no es un buen trabajador, no podemos, no es tierra fértil. Las personas tienen que entender que la corrección, que el reprender es parte del enseñar con el objetivo de corregir el rumbo. Porque si no corregimos el rumbo, el fruto que sale es otro. Yo les he explicado a ustedes que cuando nosotros viajamos en el espacio, no es que hemos podido hacerlo, pero cuando alguien viaja en el espacio, cuando un objeto viaja en el espacio, las distancias son tan abismales que no se perciben los movimientos. Usted solo va, literalmente. Y como no hay viento, como no hay nada que visualmente te pueda ayudar a entender en qué dirección vas, tú simplemente percibes que vas en línea recta, lo cual es cierto. Pero digamos que de repente habían piedritas o polvo o algo que te golpeó, pero fue tan sutil, fue tan leve que no lo sentiste, pero te cambió la dirección. 1 centímetro te cambió la dirección. Ese centímetro, desde donde fue el momento en el que fuiste alterado el rumbo, hasta el final se convierten en millones de kilómetros. Solamente un pequeño desvío al final ya no es 1 centímetro, se va ampliando. Pero como tú todavía no percibes el cambio, sigues pensando que estás en línea recta y sin embargo vas hacia una meta totalmente equivocada. Así de sutil es esto. Si nosotros no estamos con Él, si no estamos en Él, ¿cómo sabemos que nuestro rumbo es el correcto? ¿Quién es el juez de lo correcto e incorrecto en nuestra vida? Somos nosotros. Cuidado, iglesia. Ustedes confían en lo que piensan, ustedes confían en lo que saben, ustedes confían en lo que creen, o lo que ustedes creen y saben proviene de Él. Tenemos que tener mucho cuidado, iglesia, porque es tan fácil, es tan sencillo que nosotros hoy por hoy estemos desviados. Tanto es así que todo el Nuevo Testamento, si ustedes leen las cartas de Pablo, Pablo está reprendiendo a su iglesia. Cuando llegamos al Apocalipsis, lo primero que el ángel del Señor hace es hablarle a la iglesia, a las diferentes iglesias, a las 7 iglesias. El Señor nos tiene que andar corrigiendo a cada rato. ¿Por qué? Porque somos muy susceptibles a cometer errores. Nuestra dependencia está en el Señor, no en nuestras habilidades. Hoy por hoy hay iglesia, para darles un ejemplo, hoy por hoy hay iglesia que está volviendo otra vez a las tradiciones judías, y yo amo lo judío, ¿ok? Pero se están volviendo otra vez, y lo hemos hablado aquí, se están volviendo otra vez a poner bajo la ley sin darse cuenta. Es muy sutil, pero el mismo Pablo los dice, si usted quiere vivir por la ley, usted no nació por la ley, pero si usted quiere vivir por la ley, tiene que vivir por las 630 leyes. No una o dos, porque te sonaron bonitas. Hay gente que no come ahora no están queriendo comer ciertas cosas porque resulta ser que no hay, es contaminación. Cuando el Señor le dijo que todo es bendición y creación de Dios. ¿Qué nos está pasando, iglesia? ¿Por qué así como le pasaba a los que Pablo les hablaba, que unos decían, no, yo sigo a Pablo, yo sigo a Apolos, decían los otros. Lo mismo nos pasa a nosotros. Estamos siguiendo lo que los hombres están hablando en lugar de seguir la voz del Espíritu Santo. ¿O es que el Espíritu Santo le fue dado solo a unos cuantos para que entonces escuchemos lo que el Espíritu Santo dice a través de ellos? ¿No nos lo dieron a nosotros también?
Entonces, ¿por qué tenemos que ir a partir de terceros? Al contrario, ¿saben qué es lo hermoso de esto? Si todos estuviéramos en el mismo espíritu, en el mismo sentir, sabríamos si el otro hermano habla en el nombre del Señor o no. Y lejos de juzgar al hermano, haríamos lo que el Espíritu Santo nos diga que tenemos que hacer, ya sea orar por él, quedarnos en silencio, porque el Señor ya está lidiando con él, o simplemente corregirlo en amor. Pero nosotros no estamos funcionando. Somos una iglesia muy disfuncional. Pasamos todas las semanas pensando en de todo menos en el Señor. Y si tratamos de hacer en el esfuerzo de pensar en el Señor y sacar nuestro ratito para hacer nuestro estudio bíblico, para hacer unas oraciones y demás, analicemos nuestras oraciones. ¿Cómo es nuestra oración? ¿Es una conversación íntima con el Señor o es una lista de supermercado? Hay gente que solo se dedica a pedirle a Dios, como si fuera el genio de la lámpara. ¿Y qué es lo que dice aquí en Amos? En Oseas, perdón. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. En las escrituras, cuando era hecha alguna referencia con el acto sexual, se utilizaba la palabra en hebreo yadá. Literalmente, yadá habla de no solo esa intimidad sexual que tiene una pareja, sino que también significa conocer, saber, percibir, notar, observar, descubrir, experimentar, preocuparse por, entender, respetar, dejarse descubrir, familiarizarse con, darse cuenta de. Esa es la palabra yadá. Yadá se usa también varias veces en las escrituras como una variedad de temas diferentes. Sin embargo, cuando el término se usa para definir el yadá como la relación entre el hombre y Dios, habla de una profunda intimidad que el padre anhela tener con sus hijos. Vean qué hermoso. Es la misma palabra entre la intimidad de un esposo y una esposa. Es la misma palabra que nos dice conocer a Dios. ¿A través de qué? De una interacción profunda, una intimidad profunda que el Padre anhela tener con nosotros. ¿Ustedes saben cuál es el problema del anhelo de Dios con nosotros? Somos nosotros. Él ya anhela tener ese tiempo contigo, pero nosotros se lo dedicamos a un montón de cosas. El espíritu de Marta, le dice mucha gente, porque preferimos estar arreglando cosas y haciendo cosas y ocupadísimos en lugar de pasar tiempo con el Señor como María. Yo escuchaba a un pastor que decía, si nosotros en lugar de diezmar, el día tiene 24 horas al día, si nosotros diezmáramos a Dios en su presencia, literalmente ese tiempo, le diéramos a Dios 2.4 horas al día, que eso es el 10% de un día, en la presencia del Señor, esta iglesia sería muy diferente y este mundo sería muy diferente. Ah, no, pero eso es fanatismo, dirán muchos. No, miren, entre más pasa el tiempo, más se está volviendo una necesidad urgente, porque la iglesia es muy buena para muchas cosas, menos para orar. La oración, decía este pastor, y él lo decía en los 70s, cuando estaba mejor la cosa, y él decía, es el ministerio más duro y más difícil de la iglesia. Usted quiere ver la espiritualidad real de una iglesia, vaya al culto de oración. Ahí usted se da cuenta de la salud espiritual de una iglesia. Vean qué lindo esto. Yadá, en hebreo, la palabra literalmente significa conocer profundamente o íntimamente. Y Yadá, que es con la H, una letra de diferencia, la H, significa, del vocablo hebreo Yadá, dice dar gracias, loor y alabanza. Una H. ¿Eso qué significa, iglesia?
que si usted conoce a Dios, puede alabarlo. Pero primero tienes que conocer a Dios para alabarlo. Esto para mí fue increíble, porque nosotros a veces vamos a la iglesia y cantamos las canciones y todo muy lindo. Y en especial lo digo yo porque yo estuve en la alabanza. Muchas veces el enfoque era la canción. En cambio, ahora me he dado a la tarea de conocerlo a Él y de conocerme a mí mismo en Él. Yadá en hebreo significa conocer profundamente o íntimamente. Y Yadah significa dar gracias, loor y alabanza. Y la única diferencia es una H, es una letra. Como podemos ver en este gráfico, Yadá significa intimidad, significa tener ese tiempo con el Señor. Y aquí pasan dos cosas. La palabra nos dice que toda escritura es inspirada por Dios. Dios tiene el conocimiento, Dios tiene la sabiduría, Dios tiene el saber. Resulta que Dios tiene la inspiración. Y en el momento en el que nosotros venimos a Él, la revelación es de nuestra parte, es en nuestro lado. Es lo que nosotros recibimos cuando Él inspira. La revelación ocurre de nuestro lado. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que no podíamos ver. Somos nosotros los que no estábamos entendiendo. Somos nosotros los que no estábamos discerniendo las cosas. Dios tiene el conocimiento. Nosotros debemos recibirlo, pero de Él, en nuestra intimidad, en nuestro tiempo con Él. Si nosotros nos salimos de esto, de esta ecuación, y no tenemos intimidad con Dios, y no tenemos tiempo con el Señor, no hay revelación. ¿Y cuántas personas pasan metidas en la iglesia, pasan metidos inclusive en la misma Biblia? Bueno, hasta el mismo diablo se la sabe. La letra mata, dice la palabra, mas el espíritu vivifica, ¿no? El Señor nos dio primero la palabra. ¿Y por qué nos dio la palabra primero? Porque Él, a través de su espíritu, mandaba profetas. Él nos dio las reglas del juego. Y la palabra eran las reglas del juego. Pero el Señor sabía que Él tenía que intervenir más profundamente para transformarnos desde adentro. Y la única manera que lográbamos eso era con el Espíritu Santo ahora en nosotros. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús no solo vino a pagar la cuenta que debíamos, vino y construyó una puerta, nos dio acceso y encima de eso nos dejó un depósito en nosotros, que es el que nos permite ahora, a través de él, poder entender y conocer, dialogar, tener comunión y tener intimidad con el Padre, para que ahora sí, en esa comunión, en esa intimidad, seamos transformados de adentro hacia afuera. A veces mostramos mucho del Señor y nuestra boca habla palabra y palabra y palabra y palabra y le hablamos a la gente palabra y palabra y palabra y todo el mundo dice, mire, ese señor o esa señora solo palabra habla. Pero en nuestras más básicas relaciones tenemos problemas. Todavía guardamos rencores del pasado. Todavía guardamos y hacemos cosas intencionalmente malas con ciertas personas. Para castigarlos, porque ellos deberían aprender eso. ¿Quién dijo que somos jueces? Cuidado, iglesia, con nuestra forma de pensar. Cuidado, iglesia, con nuestra forma de actuar. Cuidado, iglesia, cuidado. Ni usted ni yo somos jueces de nadie. Nosotros estamos llamados a amar. ¿O es que el amor a Dios y al prójimo no es uno de los más grandes mandamientos de Dios? Entonces, ¿cómo es posible que podamos no comer ciertas cosas porque es un mandamiento, digamos, una ley? O no me pongo cierta ropa, o no me pongo ciertas cosas en la cara, pero sí voy y juzgo, y sí voy y no doy amor. No pienso, cuando veo a esa persona, no siento amor por esa persona. ¿Cómo podemos llamarnos cristianos y no sentir amor? ¿Cómo? Va de nuevo. ¿Cómo podemos sentirnos cristianos
y todavía ver personas ahí afuera en la calle y no sentir amor por ellos? ¿O es que Dios no ama todo el planeta? Entonces, si ustedes no están sintiendo el amor que Dios siente por el mundo, algo no está bien, y es indispensable que hagamos una revisión de nuestro corazón. Es indispensable que hagamos una revisión incluso de la teología que tenemos en nuestra mente. Pero es que es muy muy difícil, porque no para nosotros es imposible, pero no para el Señor. Si tenemos yadá con el Señor, Él restaura nuestro corazón. Él nos cambia. O ya se nos olvidó a Pablo. Pablo mataba a cristianos y ahora era un perseguidor de Cristo, más bien para manifestar a Cristo. Entonces no me vengan a hablar de imposibles, porque mi Señor es el Señor de los imposibles. Es nuestra voluntad el problema. Es nuestra mente el problema. Miren cuántas cosas traemos nosotros de nuestros padres generacionales que ya están tan metidas en nosotros que nosotros mismos ya las aceptamos. Ay, así yo soy porque mi mamá era así. No, es tiempo de cambiar, porque le voy a decir una cosa. Usted escoge cómo quiere vivir, usted escoge cómo quiere ser y qué fruto quiere dar. Usted escoge a quién representa, si a su mamá o a Cristo. Y yo le voy a decir una cosa, Cristo no fue a la cruz para que usted represente a su mamá. Si nosotros no tenemos revelación, nada de esto tiene sentido. Vamos a leer Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo al mundo. Es donde el Cordero de Dios ahora es dictado Rey de Reyes, Señor de Señores. Es nuestra salvación, es nuestra esperanza, pero también es nuestra corrección. Y vean, la revelación ocurre ¿a qué? ¿A quién? A su siervo, por medio de un ángel, a su siervo Juan. ¿Ustedes creen que Juan se sentía el Rockefeller de esa época? Juan estaba en una isla ya mayor, adulto mayor, donde no había ningún cuidado ni ningún respeto para los adultos mayores. En una isla abandonado, y ahí recibió una de las visiones más grandes del mundo. Entonces, yo me pongo a pensar, ¿qué es que hay que ir a ser desterrado para poder tener esas visiones? No, hay que estar en el Señor. Y estés donde estés, el Señor te va a dar visión, te va a dar revelación. Pero el asunto es en qué está tu corazón, en qué está tu agenda, cuál es tu vida. O sea, ¿cómo está la agenda de tu vida? ¿Está llena de cosas o está llena del Señor? Y una de las cosas que el Señor a mí en las últimas 3, 4 semanas me ha estado enseñando, y ha sido una de las lecciones más duras de mi vida, es a permanecer en su presencia, no importa la cantidad de distracciones que yo tenga frente a mí. Y les voy a decir algo, ha sido durísimo, pero estoy feliz, porque el Señor está cambiando mi vida una vez más. Y Él me está dando revelación. Y esa revelación me apasiona y me llena de fuego y me llena de ganas de estar más con el Señor. Vamos a leer Juan 16:13. Vean qué curioso. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Vean qué hermoso. En el libro de Juan, Juan nos habla, Jesús en realidad es el que nos está diciendo esto, que cuando Él se va, lleven el Espíritu Santo, nos va a decir todo lo que es la verdad. ¿Ustedes recuerdan cómo se llamaba el árbol del que comieron Adán y Eva? A ver, El árbol del bien y del mal.
El árbol del conocimiento del bien y el mal. Bien y del mal. Este árbol era una separación de Dios y el conocimiento ahora del bien y del mal no viniendo de Dios. Ven qué interesante. Por eso es que el Señor tiene que poner a través de su palabra un mapa para que entendiéramos lo que realmente es bueno y lo que es malo ante los ojos de Dios. Porque si no, en aquellas épocas cada quien hacía su propia ley. El más fuerte hacía su propia ley. Vean lo que dice aquí, cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad. Yo soy la verdad, ¿verdad? Dice el Señor. Y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Para que siempre vivan en la verdad. Vivir en la verdad no es saberla, es hacerla, es mostrarla, es convertirnos en ejemplos de ella. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre y les enseñará lo que está por suceder. ¿No dice lo mismo Apocalipsis? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y hay personas que les cuesta creer que nosotros hoy por hoy podemos saber lo que está por suceder. Iglesia, es tiempo de revelación, porque el tiempo ya se acabó. Estamos viviendo en tiempo prestado y estamos a punto de ver cosas. Por favor, se los suplico, no esperen a que las cosas empiecen a suceder para darse cuenta. Cuando mi esposa y yo el otro día estábamos viendo los tsunamis de Indonesia en 2004 y la gente en la playa y el agua del mar se había ido. Su ignorancia los puso en peligro. ¿Por qué? Porque nadie sabía que si el mar se va tan abruptamente y tan lejos, es porque viene de vuelta con toda la fuerza. Nadie lo sabía. Su falta de conocimiento los hizo perecer a muchos. ¿Y saben cuándo se dieron cuenta? Cuando ya era demasiado tarde. Díganme que eso no es común en el ser humano. Y sin embargo el Señor nos está diciendo, miren, no hay excusa, yo les dejé el Espíritu Santo desde hace 2000 años, antes de que usted naciera, para que usted no tenga excusas. Y se los digo aquí como emisario del Señor, se los digo aquí como mensajero del Señor, cualquier cosa, pues yo no soy de nombres ni etiquetas. No hay excusa, no tenemos excusa, ni usted ni yo. O tomamos acción, o nos ponemos esforzados y valientes, o vamos a sufrir las consecuencias. Vamos a irnos ahora sí, vamos al rapid fire, vamos a empezar a disparar rápido. Vamos a irnos a Daniel 2:28. Voy. Segundo. Ujú. Daniel 2:28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu campo. Vean qué curioso. Nabucodonosor fue el que recibió la visión. Fue el que recibió la visión. Sin embargo, él no la entendió. ¿Por qué? Porque él no tenía conexión con Dios. Él no entendía el sueño. Él no entendía lo que se le estaba manifestando. Tuvo que ir donde alguien que tenía conexión con Dios para que él pudiera interpretar, para que Dios le revelara qué significaba ese sueño. ¿Y qué dice entonces Daniel? Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Usted y yo necesitamos que Dios nos revele ya, ayer, los misterios del reino de los cielos. Sí se puede, están disponibles. ¿Quién los quiere? ¿Quién quiere saber más allá? ¿Quién quiere ver más allá? ¿Quién quiere sentir y percibir lo que se siente estar en el cielo? Miren, en los últimos 2, 3 años ha estado muriendo cada día más personas allegadas a nosotros. Y lejos de yo sentir tristeza, más bien lo que siento es una alegría porque el Señor me confirma, están allá. Y me hace sentir que el reino de los cielos está más cerca cada vez.
Eso yo no lo podía sentir antes. Eso es revelatorio. Eso son cosas espirituales, misterios espirituales que Dios está permitiéndole a su iglesia en la antesala de su venida. Vamos a Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. En el Antiguo Testamento el Señor tenía profetas porque no todos tenían el corazón de Dios. Entonces, ¿qué pasaba? Esos elegidos eran los representantes de o las voces de Dios en la tierra. Usted y yo ahora tenemos al Espíritu Santo. Ellos solo lo tenían intermitentemente. Usted y yo tenemos lo que tenían los profetas intermitentemente, ahora lo tenemos permanentemente. ¿Y qué estamos haciendo? Si la Biblia, si nosotros estuviéramos en la Biblia por nombre, ¿qué hablaría la Biblia de nosotros, iglesia? ¿Qué diría la Biblia de Xiomara? ¿Qué diría la Biblia de María? ¿Qué diría la Biblia de Ana Mendoza? ¿Qué diría la Biblia de Ronnie Vargas? ¿Qué diría la Biblia de Carolina Marín, de Adri, de Jerry? ¿Qué diría la Biblia de nosotros? Piensen en eso. Vámonos a Efesios. Perdón, antes de. Dios da revelación. Dios da revelación al que la quiere, al que lo busca, al que tiene yadá con él. Efesios 3:5, por favor. ¿Quién tenía Ya, Efesios? un segundo, La tiene. un segundo yo. Dale, dale. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, el cual en otras generaciones no fue dado a conocer a los hijos de los hombres como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Yo creo que con esto es suficiente para irnos, pero todavía falta. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Entendamos esto, iglesia. Cristo era un misterio, porque en el Antiguo Testamento, aunque habían destellos de lo que estaba por venir, seguía manteniéndose como un misterio. Sí, Cristo fue revelado cuando vino a la tierra, pero ese es el principio de la revelación. Hoy por hoy Cristo puede revelar a través del Espíritu Santo tantas cosas a su iglesia para que el mundo sea diferente, para que nosotros seamos diferentes. Dice, el cual en otras generaciones no fue dado a conocer los hijos de los hombres como ahora ha sido revelado a sus apóstoles y los profetas. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, el que habita en usted y en mí. Que alguien me venga y me diga que el Dios todavía hoy no puede revelar a cualquier persona. Es que antes lo hacía con los profetas y los apóstoles, entonces solo con ellos. No, Señor. Se lo hizo a los apóstoles y se lo hizo a los profetas, pero ¿quiénes eran los apóstoles? Fueron escogidos de Jesús, sí, a seguir a Jesús, sí, pero eran cualquier persona. El Señor no se fue a los más eruditos y a los más educados en el Sanedrín. Él se fue a los usted y yo del barrio, de la calle, para que usted y yo hoy decidamos en la presencia de quién queremos estar y a quién queremos manifestar a través del poder de ese mismo espíritu que le manifestó a los apóstoles y a los profetas y que hoy vive en usted y en mí y que nosotros podamos manifestar a Cristo. Es el mismo espíritu en ellos que el que está en usted y el que está en mí. Vamos a irnos a 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Todo ese capítulo, el capítulo 2 de 1 Corintios es demasiado increíble. Fue la revelación, la primera revelación que me hizo a mí entender que había tanto por aprender y que había tanto por ver y que yo no tenía la más mínima idea. Y ahí fue donde yo dije, yo me sentí como Indiana Jones buscando el arca perdida. Yo dije, Dios mío, ahí está. Esa es
Esa es la cura del cáncer, esa es la cura de la iglesia. Y empecé a meterme y hoy por hoy sigo haciéndolo. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Esa frase es para usted, esa frase es para mí. Dios nos puede revelar hoy por el Espíritu Santo. Amén. Gálatas 1:12. ¿No sigue Corintios 12:7? No. Me la Bueno, pusieron al démosle, está bien, no importa, démosle la 2 Corintios 12:7. 12:7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca. Vean qué hermoso esto. Pablo, ¿ok? En ese capítulo, Pablo empieza a hablar de que literalmente él conoció una persona que fue al cuarto cielo, él no sabe si fue en espíritu o en carne o qué, él nada más sabe la revelación. Muchas personas piensan que es él hablando del mismo. Él dijo que fue un amigo, una persona que conoció, ¿no? Pero él después dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, para que yo no me vuelva orgulloso por lo que Dios está haciendo en mi vida y a través mío, un aguijón me fue dado en mi carne. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana nos puede hacer sentir, al empezar a recibir tanta atención de la gente, que somos demasiado buenos y demasiado poderosos y demasiado un montón de cosas. Entonces, ¿Dios qué hace? No, le puso un aguijón del enemigo, un mensajero de Satanás que lo abofetea para que no se enaltezca de sobremanera. Ese aguijón le recordaba a Pablo que él dependía de Dios, no de sí mismo. Y ese capítulo en 2 Corintios 12, si ustedes lo leen, Pablo estaba hablando precisamente de esa revelación tan increíble que había tenido donde él había ascendido. Él lo dice como que fue alguien más, pero fue él. Porque luego hace referencia de que esas revelaciones tan increíbles que él estaba recibiendo, el Señor lo mantenía, como decir, en check. Ahí lo mantenía calmadito. Usted acuérdese de que sin mí no es nada. Es increíble, es una experiencia fenomenal darnos cuenta, número uno, que aún estando en el Señor podemos correr peligro de nosotros mismos. Y el Señor lo sabe y el Señor lo conoce. Y por eso el Señor a veces permite que nosotros vayamos de prueba en prueba. ¿Para qué? Para que nuestra dependencia sea en el Señor. Porque si nos fuera muy bien, empezamos a jactarnos de nosotros. ¿Cuántas veces en la Biblia Pablo no dice, yo evité jactarme? No quiero jactarme de mí. Vámonos a Gálatas 1:12. Estás con el micrófono. Ajá, dale. Ok, dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo se va, vean esto, Pablo recibió el evangelio de Cristo con Cristo, literal. Y no fue como que él pasó muchos años con Cristo, no, él en la experiencia que tuvo revelación del Espíritu Santo, o sea, lo tuvo todo, el combo completo. Él se fue en exilio un tiempo porque él no se fue a donde los discípulos, él se fue a orar, él se fue a que el Señor le ordenara sus pensamientos y su corazón porque él probablemente quedó como con un trauma. No solamente al darse cuenta ahora de la verdad de que Jesús era el Mesías, el Mesías venidero, sino que él estaba matando gente que ahora eran hermanos en Cristo. O sea, eso debió ser traumático para él. Entonces él se va y se toma tiempo con Dios y el Señor le da revelación. ¿Y qué es lo que él viene y dice aquí? Yo no aprendí esto a través de lo que los apóstoles me enseñaron. Yo lo aprendí de revelación de Jesucristo. Y hay gente que cree que no se puede aprender así hoy. Cuidémonos, por favor, iglesia. Se los digo de todo corazón y con toda humildad. El Espíritu Santo, si bien es cierto, el Señor ha establecido pastores y ha establecido las diferentes jerarquías en la iglesia.
es para diferentes momentos en nuestra vida. Pero llega un momento en donde ya nosotros no estamos en leche y no podemos ni debemos estar en leche. Y ya tenemos acceso y conocimiento. Ahora necesitamos voluntad. Y después nosotros nos convertiremos en maestros. Vean lo que dice ahora 1 Corintios 12:1. Primera es, no, segunda. Perdón, segunda, sí. 2 Corintios 12:1 dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero me referiré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Ok, esta era la que vimos haber leído antes de la 12:7, pero no importa. Sí, yo lo pensé, pero ya así me lo dieron. No hay problema. Ok, de hecho, este es el capítulo donde él está diciendo esto. Ya sé que no gano nada con presumir de mí mismo, pero ahora les voy a hablar de las visiones. 1, 2, revelaciones del Señor. Y ahí es donde entra a contar la historia de este hombre que subió al tercer cielo. Más adelante es cuando él entonces, en el número 7, es donde él dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase en desmedida, me fue a un aguijón. Entonces él está reconociendo que él está recibiendo revelaciones del Señor, ¿ok? Del Espíritu Santo. Y él es el que también está hablando en 1 Corintios 2:10, pero Dios no las revela por medio del Espíritu. Pablo es el que más habla acerca de las revelaciones a través del Espíritu Santo, porque él las está viviendo personalmente. Vámonos ahora a Romanos 1:17. ¿Quién tenía Romanos 1:17? Adelante. Ok, ahora sí. Las buenas noticias nos muestran la manera en que Dios nos acepta por la fe, de principio a fin. Como está escrito en el Antiguo Testamento, el que es justo lo es por creer en Dios. Ok. Esta versión a mí fue la que encontré con esta referencia. Porque en el Evangelio, perdón, la justicia de Dios se revela por fe. Si usted y yo no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. Eso es algo que sabemos. Pero no solo es eso, no vamos a tener revelación. Por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Estamos viviendo por la fe? ¿Estamos viviendo para la fe? ¿O estamos viviendo con base en las expectativas de este mundo? Todo esto tenemos que analizarlo muy profundamente, introspectivamente, porque esto es personal. Vamos a irnos a 2 de Pedro 1, 20, 21. Jerry, ¿cuál es la que está usando? ¿Cuál Biblia? Hay diferentes versiones. Bueno, estoy usando la vida, yo. Dale, no importa. Ok. Por eso es que yo hago referencia a la que yo saqué acá. No hay problema. Porque si no les leo la suya. Tranquila, dale. Segunda de Pedro, o no, segunda Me gusta para que haya variedad y un poquito de perspectivas. Está bien. voy. 2 de Pedro 1, 20, 21. Sí, yo la tengo aquí. Un momentito. Dale, dale. No, aquí mejor. Aquí la leo con letra grande, tototota. Dale. El toque 20. Aquí. Dice, ustedes deben entender esto. Ninguna profecía de las escrituras puede ser interpretada como uno quiera, porque los profetas no hablaron por su propia iniciativa. Ellos hablaron de parte de Dios y fueron inspirados por el Espíritu Santo. I love this. Gloria al Padre. Nosotros tenemos que entender que nosotros funcionamos a partir del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan la ecuación que vimos donde en intimidad Él inspira, nosotros recibimos, nos es revelado y recibimos ese conocimiento? ¿Cuál es la diferencia entre un conocimiento natural y un conocimiento sobrenatural? Muy sencillo, tu vida cambia. Hay una transformación. No puedes ser la misma persona. Porque antes no veías, ahora ves. Porque antes no entendías, ahora entiendes. Porque antes desconocías, ahora sabes. Y no puedes regresar a no saber. Sería negligencia voluntaria. Tenemos que vivir
literalmente como iglesia espiritualmente, no carnalmente, no tradicionalmente. No es acerca de tradiciones, no es acerca ¿cómo se llama? De estructuras. Es acerca del Espíritu Santo. Vámonos ahora a Lucas 2:32. Es- 2:32. Lucas 2:32. Estoy cogiendo apuntes también. Dice, es la luz que alumbrará a las naciones y a la gloria de tu pueblo Israel. Amén. Bueno, esta versión, que también me encanta, dice luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Usted Es y la yo luz que somos alumbrará. gentiles, no somos judíos. Él es la luz de revelación para nosotros. Él fue revelado a nosotros. Ha sido revelado a nosotros. Está siendo revelado a nosotros. Porque el Espíritu Santo nos lleva a conocerlo a Él día con día. ¿Ustedes creen que conocer a Jesús es solo que se llama Jesús, que era judío, que nació en Nazaret, que anduvo en Capernaum, que anduvo en Jerusalén, que anduvo No, no, no. No nos va a alcanzar la eternidad para conocerlo. Lo hermoso, lo increíble. Si hoy por hoy, de nuevo, nosotros no hemos tenido una experiencia sobrenatural con el Señor, es tiempo de que la busquemos. Y sí se puede. Es lo que quiere. Puede que no dure una hora en oración, puede que no dure una semana, puede que no dure unos meses, puede que tome tiempo, pero Él te va a llevar hasta donde Él necesita que estés para poder mostrarse. Pero Él se va a mostrar. A Pedro, vamos a ver lo que le pasó a Pedro con Mateo 16, 15, 17. Eso es un claro ejemplo. Dice, entonces les pregunto, ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Amén. Un claro ejemplo de revelación. Pedro recibió una revelación ahí, en ese mismo instante. Él tuvo la certeza del Espíritu Santo. Y eso que no había recibido todavía el Espíritu Santo. Y él tuvo la certeza de que el Señor era el Mesías. Él tuvo esa certeza y es dice aquí, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Usted no quiere vivir así, con información que ningún ser humano puede tener. La información es poder, dicen unos, ¿verdad? Pero en el caso de nosotros no lo usamos para tomar ventaja de nadie. Los usamos para llevar esperanza, para llevar amor, para que lleguen a Cristo y conozcan a Cristo. Ese es el propósito. Para eso es que estamos aquí. Ahora vamos a irnos a primera de Timoteo 3:16. Ya estamos cerrando. Dice, sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente. Cristo fue revelado en un cuerpo humano y vindicado por el Espíritu. Fue visto por ángeles y anunciado a las naciones. Fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. Amén. Esta versión dice, no hay duda alguna de que lo que Dios ha revelado acerca de nuestra fe es muy grande. Y eso es de la fe en Cristo, ¿verdad? Cristo vino a la tierra como hombre, fue declarado inocente por el Espíritu y fue visto por los ángeles. Fue predicado entre las naciones, creído en el mundo y ahora recibido en la gloria. Esa es la Biblia. Esa es la Biblia. Ahora, lo hermoso de esto es que ahí no termina, porque ahora nosotros, él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Somos una extensión de Él. Y diremos, bueno, yo no me veo seguramente yo soy el dedo del pie izquierdo, el dedo más pequeño del pie izquierdo, porque yo ni me veo. ¿Qué estás haciendo entonces?
No es que queramos ser protagonistas para lucirnos, no, es porque el mundo nos necesita, es porque nuestra familia nos necesita. ¿Estamos trabajando en pos de unir a la familia o de separarla? ¿Cómo podemos, vean esto, cómo podemos decir que amamos a Dios y desterramos familiares? ¿O nos portamos mal con ciertos familiares? ¿Cómo podemos decir eso con la misma boca que alabamos a Dios? ¿Ustedes creen que Dios no lo ve? ¿Ustedes creen que Dios no conoce ese corazón? Y aún así les ama, y aún así les da revelación. Pero el Señor ya nos está convocando a un siguiente nivel, iglesia. A un nivel en el que ni usted ni yo estamos preparados. Y por eso es que el Señor envía la palabra para que nos prepare, para que nos instruya, para que nos confronte y nos haga despertar de ese letargo, de esa apatía llamada religiosidad, porque a veces creemos que lo que estamos haciendo es suficiente. Vamos a leer Colosenses 1, 15, 20. Dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él, él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo, y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Dígame si eso no es majestuoso, si eso no es espectacular, si eso no dan ganas como de levantarse gritando y adorándolo. Definitivamente necesitamos verlo como Él es. Necesitamos ojos que ven, mentes que entienden, corazones dispuestos. Todo es por Él y para Él. Usted no es para este mundo, usted es para Él. Y yo espero que esta noche, este mensaje, les haya confrontado, les haya hecho pensar, pero también los lleve a Cristo. Y de una manera diferente, de una manera poderosa, de una manera en donde ya no hayan más excusas, en donde ya no hayan más pasados, resentimientos o nada de eso, sino que haya libertad, poder, autoridad de nuevo, y que ustedes se conviertan verdaderamente en quienes son en Cristo, para su honra y gloria. Amén. Vamos a dejar este mensaje hasta acá y recapacitemos, iglesia. Pidámosle al Señor que nos muestre lo que no estamos viendo, lo que no estamos entendiendo, lo que necesita corrección en nosotros. No asumamos que todo está bien solo porque Él nos ama. Él nos va a seguir amando porque Él es nuestro Padre. Pero es tiempo de que para que seamos efectivos para Él en el reino, empecemos a quitar todo el lastre y todo aquello que nos hace quienes somos hoy y no quienes vamos a ser en Él. Amén.